Listo, chicas, no sé si puedan ver la presentación que les he preparado. Se las estoy compartiendo, pero no sé si realmente ya la pueden ver. A mí no, ya me apareció, maestra. Ah, perfecto. Ya está. Sí, muchas gracias. Listo, bueno, pues me gustaría comenzar por discutir un poquito sobre los temas que venían en el material que fue la lectura. En la lectura como tal manejamos lo que fueron las actividades que se usan para la enseñanza o para el desarrollo de una lengua extranjera. Eso fue lo que se pretendió lograr con el material que les daba por escrito. Ahora les preparé una diapositiva, una presentación diferente en la cual nos vamos a enfocar en la didáctica de la lengua, que es muy importante la didáctica dentro del lenguaje, porque la didáctica es realmente lo que regula las actividades y los materiales que van a ser usados. Entonces, por eso decidí usar este material y por eso decidí darle esta continuidad a la clase que hoy va a ser presentada para tener los dos puntos, el punto de vista del desarrollo de la lengua mediante actividades y el punto de vista de la didáctica. Este enfoque es de un libro de una autora un autor que se llama Uri Ruiz Vicandi. La cuestión es que esta persona enfoca este contenido hacia la lengua castellana y la literatura, pero nosotros nos estaríamos enfocando a la lengua inglesa. Es lo mismo, hay diferentes estrategias, pero realmente el aprendizaje de un idioma, las bases como tal pedagógicas son exactamente las mismas, por eso lo usamos. Entonces, bueno, me gustaría comenzar por definir los objetos de la lengua didáctica. Antes que nada se tiene siempre como se entiende como sistema didáctico al conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua del niño. Hay una interrelación social entre el alumnado y el aprendizaje. El alumnado estaría fungiendo como el agente activo de la construcción del conocimiento, mientras que el aprendizaje serían los saberes que se iban a relacionar con los conocimientos que el alumno vaya adquiriendo. Sobre esta interrelación social que yo les mencionaba, existen los contenidos a aprender y cómo coexisten en el mismo ambiente los profesores y los mismos alumnos. Y bueno, pues el objeto de la lengua didáctica y la literatura van de la mano por medio de la transposición didáctica. Es importante definir que los contenidos de enseñanza son los contenidos del saber que van a ser enseñados por el maestro a los alumnos. Según el autor Chevallard, estos conocimientos deben ser siempre adaptados y transformados a medida de los estudiantes y de acuerdo a las necesidades de ellos. Entendemos por necesidades el nivel de los estudiantes, la edad y diferentes factores que influyen dentro de su perfil. Bien, pues la transposición didáctica tiene tres elementos muy importantes y todos ellos van de la mano. Es el objeto del saber, el objeto que debe enseñarse y el objeto de la enseñanza. ¿A qué me refiero con esto? Estos son factores muy importantes a tener en cuenta antes de planear cualquier tipo de actividades. Por eso les comentaba que como tal en las lecturas se manejan directamente cuáles son las actividades que enriquecen en este caso cuestiones como desarrollo del pensamiento analítico crítico, desarrollo del uso de la lengua, adquisición de vocabulario, memorización y aprendizaje de verbos. Pero esto, como transposición didáctica, es lo que está detrás de las actividades. No es solo que nos pongamos a pensar, ¿qué actividades serán efectivos para la enseñanza o el desarrollo o la adquisición de un segundo idioma? Todo va desde la transposición didáctica, que como mencionamos es el objeto del saber, los objetos que deben enseñarse y el objeto de la enseñanza como tal. Es necesario que programemos la lengua en la literatura. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva nos viene un ejemplo que es la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, para idear y ordenar las acciones para realizar proyectos. En este caso, como nosotros estamos enfocados en la lengua inglesa,
tendríamos que tener en cuenta Cambridge Institute, que el Cambridge es lo que regula ahorita todas las posiciones del idioma inglés, como la lengua inglesa tal cual la conocemos. Sabemos bien que Cambridge tiene el enfoque también, al igual que la RAE, que se enfoca en el español castellano como tal, hablado en España. Lo mismo pasa con Cambridge, que se enfoca en el español de Inglaterra. Sin embargo, son, ¿cómo lo puedo decir? Son reflejos de la multiculturalidad, las desambiguaciones de ambos idiomas. Es por eso que, independientemente de su desambiguación, ambos idiomas o ambos vocablos, más bien, se apegan al mismo fundamento, que en este caso el inglés con el estándar americano y el inglés con el estándar británico se apegarían a Cambridge. Bien, pues entendimos el concepto de que Cambridge es lo que nos ayuda a ordenar las acciones para realizar cualquier proyecto. La educación se relaciona en cuanto a la toma de decisiones sobre los diferentes aspectos de un proceso didáctico. Nos dice el autor Carlos Rodríguez que, como tal, el aspecto del progreso didáctico es un proceso consciente y reflexivo ante la toma de decisiones sobre la enseñanza de la lengua y también de la literatura. Pero todo esto está en base a la programación en lengua, a la base que ya tenemos, como en este caso en la lengua española es la RAE y en el caso del idioma inglés es Cambridge. Es necesario que tengamos en cuenta los niveles de decisión que juegan un papel importante al momento de nosotros como docentes elegir las actividades que vamos a darles a nuestros alumnos para que ellos desarrollen el target language, que es el idioma a destino, el idioma a aprender. Los niveles de decisión contienen el currículo oficial, que el currículo oficial, como ustedes saben, son básicamente nuestra planeación entera del curso completo. De ahí parten los materiales, las actividades, los tiempos dedicados a cada una y todo lo que a mí como maestro me va a decir, va a ser mi guía, que me va a decir cómo voy a planear los contenidos, en base a qué y también cuáles materiales voy a estar implementando. Todo esto es de carácter prescriptivo. Después sigue la programación didáctica. Ahí ya la programación didáctica es una vez que tomamos en cuenta los contenidos a cubrir en el currículo, todas las decisiones que tomamos con respecto a qué contenidos impartir, el tiempo que se les va a dar, lo que ya mencioné, los materiales a elegir, etcétera, etcétera, parten desde un departamento. Por ejemplo, en la universidad tenemos el departamento de idiomas, que es ahí donde se genera la toma de decisiones. Ya lo que es programación del aula, ya es algo que le compete a cada profesor. En la programación del aula se ven los objetivos establecidos por el maestro para que los alumnos alcancen, los contenidos que van a ser impartidos por el maestro, los criterios de evaluación para medir la adquisición de habilidades de los alumnos y las competencias básicas que serán desarrolladas por los mismos. Con respecto al profesor, existen las unidades didácticas. Son las unidades didácticas el camino por el cual cada profesor se va a desenvolver. Todos estos aspectos tienen una correlación no unívoca. Quiere decir que las relaciones no son unilaterales, son bidireccionales. Entran factores como currículo, programación didáctica, programación del aula, las decisiones que se tomen como departamento y las decisiones que tome cada profesor con respecto a sus alumnos al momento de seleccionar el tipo de actividades que serán asignadas a los alumnos. En sí, los proyectos de trabajo en lengua y literatura. Para nosotros como docentes creo que es bastante común el hecho, o estamos bastante familiarizados con los proyectos de trabajo ya sea en equipo o individual de los estudiantes. Para esto, nos dice Kilpatrick que es necesario que nosotros ideemos un plan
o un proyecto de trabajo dentro de la lengua a desarrollar, que sea algo que despierte el propio interés en el mismo, tanto de los alumnos como del profesor. Para ello es necesario tener en cuenta 3 aspectos importantes. La fase de preparación, que es la motivación que le pasamos a nuestros alumnos, plantearles bien los objetivos para que también sean claros para ellos y no tengan no tengan preguntas ni enredos al momento de la ejecución del mismo. También es importante la fase de realización, que tiene mucho que ver con la elaboración de los textos y los contenidos conceptuales. ¿A qué me refiero con contenidos conceptuales? Todos los contenidos que vayan a ser seleccionados para ser cubiertos por los estudiantes. Y la última fase del proceso sería la evaluación. Es muy importante que nosotros como maestros no solamente evaluemos asignando una calificación a los estudiantes, sino que también seamos capaces de retroalimentarlos de manera activa para que ellos tengan una idea mucho más certera de cómo van avanzando y estén más pendientes de su situación o puedan monitorear su propia situación de una manera más cercana. Después, en cuanto a la evaluación del área de lenguas y literaturas, nosotros sabemos que tenemos 3 partes muy importantes, que sería la evaluación diagnóstica, que es la evaluación mediante la cual vamos a ver realmente cómo llegan con qué aprendizajes llegan los alumnos a nuestras manos. Es una herramienta que nos va a permitir medir el dominio de sus habilidades lingüísticas, además de otros hábitos evaluados, como por ejemplo algunos estilos de aprendizaje, algunas estrategias para que tomen los alumnos. También nos va a permitir comparar resultados más adelante cuando lleguemos al momento de la evaluación sumativa. Y en algunos casos, las evaluaciones diagnósticas pueden tener un efecto perverso. ¿A qué se refiere con el efecto perverso? A que tal vez los resultados de una evaluación diagnóstica nos abren espacio a un prejuicio ante los estudiantes. Pero es muy importante que nosotros como maestros aprendamos a discernir eh, todo ese tipo de situaciones antes de crear algún concepto de algún estudiante solamente por los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica. Después, continuando con las evaluaciones, tenemos la evaluación reguladora. El principal fin de la evaluación reguladora es obtener los resultados óptimos. Y de la evaluación formativa para el alumno y el profesorado ya sería más enfocado a los resultados, todas aquellas evaluaciones que que van a llevar a los alumnos hacia el aprendizaje, pero que no van a ser directamente parte de su calificación. Aquí es donde interviene la evaluación sumativa, que ahí sí ya es donde empezamos a tener más en cuanto a lo mejor tomarlos en cuenta como un porcentaje de la calificación. Entre los instrumentos más usados tenemos los instrumentos escritos, como los exámenes escritos, los ensayos, las tareas escritas, los proyectos orales, las presentaciones, los proyectos mixtos, en los que envolvemos parte escrita y a lo mejor parte gramática, pero también una presentación oral o una muestra del desarrollo de, de las habilidades para el speech. How do you say speech? Para el Discurso. Sorry. Sí, thank you. Gracias, me salvaron para el discurso. Ahí ya evaluaremos cómo los alumnos combinan todas sus habilidades para el discurso oral. Ustedes saben que hay 2 formas de discurso, el discurso escrito y el discurso oral. También es muy importante ahora que tenemos todo este boom y todo este avance que ha fluido con las TICs, también es muy importante tener en cuenta los portafolios, ya sea portafolio de evidencias en físico o también los portafolios virtuales o los e-portfolios. Después, como último rasgo de evaluación,
tenemos la autoevaluación. Ustedes saben que al momento de enseñar una lengua, estamos muy abiertos al área de humanidades. Entonces, como tal, es muy pertinente que nosotros siempre demos un espacio a la autoevaluación de los estudiantes. Esto es una parte muy enriquecedora para ellos porque integran todas las reflexiones del aprendizaje, del propio aprendizaje del estudiante. Los tipos de evaluación tienen que ser mutua y también la coevaluación. ¿Cómo son qué tan capaces son los alumnos de evaluarse a sí mismos y de evaluar a otros? Ambas formas de evaluación siempre nos generan una retroalimentación. Nosotros como maestros estamos obligados siempre a estar pendientes de nuestros alumnos por medio de retroalimentaciones, sobre todo por esto que les mencionaba de el área, que la lengua está muy, muy cerca del área de humanidades. Después tenemos otro tipo de evaluaciones que son ya del ámbito lingüístico meramente. Aquí es donde ya entra lo que yo les comentaba como summative assessment, o sea, todas las evaluaciones que tienen ya un porcentaje ganado dentro de la calificación del alumno. Los diferentes tipos de evaluación son los orales, que son los contenidos más difíciles de evaluar, porque muchas veces existe poca experiencia de evaluación, ya que desafortunadamente en el área de lenguas casi siempre estamos enfocados ahora sí que en el enfoque gramático, más que en el enfoque audiolingual o conversacional. Sin embargo, también intervienen otros factores como la lectura, que goza de estructuras cognitivas. También podemos ver más de cerca los microprocesos y los macroprocesos del estudiante y los procesos de elaboración que ellos hayan seguido para desarrollar dicha habilidad, que es la lectura. También la estructura, estamos un poco más familiarizados con cómo trabajar con eso, puesto que siempre la escritura se centra en tareas contextualizadas, en la utilización de pruebas de actuación, pero también es muy importante planificar la evaluación para poder darles a los alumnos una pauta a seguir y que la actividad como tal no se convierta en algo tedioso, sino que sea algo productivo. También los conocimientos de la lengua y la literatura ya integran actividades, como les comentaba, las actividades de reflexión gramatical, que son los ejercicios escritos, los de actitud reflexiva, que a lo mejor ahí entra la autoevaluación, a lo mejor cuando los chicos están presentando sus autobiografías, ya ahí interviene un proceso de reflexión también. Y también la relación y la explicitación de conocimientos, como el alumno estaría relacionando sus contenidos para poder presentarlos explícitamente. A través del proceso de desarrollo de las habilidades, no meramente de una memorización, hablando meramente del desarrollo de habilidades, no de la memoria. En sí, tenemos otra parte del discurso oral en la que intervienen los contenidos y el desarrollo, las actividades complejas, cómo los alumnos pueden hacer para controlar sus discursos, cómo adecuar sus discursos al ámbito, cómo sería la interacción entre la cooperación entre compañeros, la cortesía y las reglas conversacionales. Y tendríamos que enfocar también o tratar de darle el enfoque al alumno para que adquiera una noción de la importancia de la gestualidad y de los mimics, del paralenguaje, del tono de voz, etc. Igual el desarrollo, siempre para la enseñanza, algunas de las cuestiones o de las actividades que podrían ayudarnos un poquito a fortalecer el discurso oral de los estudiantes, podrían ser la lectura en voz alta para que comiencen a practicar aspectos como pronunciación, aspectos de fluidez, la exposición oral para que ellos exploren a lo mejor un poquito lo que sería el como sorry, I don't know how to say it in Spanish. La improvisación, para que los alumnos exploren la improvisación, para que ellos sean capaces de overcoming problems. Siempre que se encuentren en un bache, ya sea de vocabulario o de cualquier estructura gramatical, ellos tengan la manera de salir del apuro y buscar otros medios para expresarse.
También podemos usar otras tácticas como las entrevistas para que haya cooperación entre pares o el debate también para que haya cooperación con el grupo entero y aparte de la cooperación también exista una interacción. Es muy importante que siempre vinculemos la enseñanza de la oralidad y la escritura, que es lo que les venía comentando, que es muy importante que nosotros como maestros tengamos esta noción muy en mente. ¿Cómo vamos a hacer para tener un balance entre oralidad y estructura? Ahí es donde interviene la didáctica para ayudarnos a planear nuestras actividades, que no sea todo gramática, pero que tampoco sea todo discurso hablado, discurso oral. Después, in order, para establecer o para enseñar a los alumnos la comprensión de textos o algunas habilidades de reading, es importante que pasemos de solo una reproducción del texto a la interpretación del significado. Es importante que los alumnos no solo aprendan a leer, puedan leer fluido y ya, sino que sepan interpretar lo que leen. También es importante que los guiemos para que ellos puedan entender el significado de las ideas de los textos para que puedan construir ideas en base a ellos, sus propias ideas. Fortalecer la comprensión como un proceso lineal y tratar de pasarlo a que sea un proceso interactivo, donde los estudiantes sean capaces de interactuar con otras personas y de intercambiar ideas. De ahí despliega la comprensión, que es todo o nada. Hay que tener en cuenta los niveles de comprensión de los estudiantes. La comprensión rutinaria y la comprensión estratégica. La comprensión rutinaria se basaría meramente en lo que los estudiantes entienden del texto. Y la comprensión estratégica sería, por ejemplo, cuando tenemos comprehension questions sobre un texto, cómo los estudiantes hacen para obtener la información que ahí les pide, porque les piden información específica para poder contestar las preguntas. Después, hablando de la lectura como un proceso ya general, podríamos fortalecerla para que sea más que solo una lectura, pueda llevarse a cabo como una práctica del contexto sociocultural y que haya interacción con otras personas. Eso es muy importante al momento de enseñarles, sobre todo contextos que se puedan relacionar a la cultura, por ejemplo, del idioma inglés como tal. Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de cómo cómo relacionamos las TICs con la enseñanza de la lengua y la literatura. Aquí nos vienen algunos recursos y herramientas. Por ejemplo, aquí nos viene CREA y CORDE, que estos son meramente para por ejemplo, cuando estás enseñando español para extranjeros, esas son plataformas que se pueden usar para enseñar la lengua española. Nosotros en inglés podríamos usar los diccionarios interactivos, las páginas de Cambridge, las páginas que nos ayudan a fortalecer actividades para, por ejemplo, los exámenes TOEFL, los exámenes ITEP, las pruebas ELASH, todo lo que va relacionado a los exámenes de equivalencia de inglés. También podríamos usar las plataformas como Rosetta Stone. No sé si alguna vez hayan escuchado de la plataforma Rosetta Stone, que esa es una plataforma que básicamente trata todas las habilidades. Reading, grammar, vocabulary, todas las habilidades y nos da muchos ejercicios de manera gratuita para que podamos practicar el target language. Los diccionarios, la RAE, que en este caso sería Cambridge, y el Internet como tal, ahora como una base, creo que ahorita ya es nuestra mayor fuente de recursos y de obtención de herramientas. Los materiales podrían ser los centros, aquí nos viene el Centro Virtual Cervantes, pero realmente para la lengua inglesa podría ser cualquier centro virtual al que tengamos acceso, ya sea hasta las plataformas de Duolingo, que a veces pensáramos que no, pero realmente sí son muy, muy useful.
las lecturas que se encuentran en línea con comprehension questions para que los alumnos puedan leer y verificar qué tanto comprenden en las lecturas, y algunas aplicaciones para elaborar contenidos digitales, como en este caso las aplicaciones que nos permiten grabar audio para que los estudiantes graben sus audios y después sean capaces de escucharse, y todo lo que tenga que ver con el establecimiento de nuevos objetivos, también que conformen la lectura, enriquezcan la lectura digital, y todo, absolutamente todo lo que envuelva las TICs como un entorno para que los estudiantes compartan su información y su conocimiento tanto con los estudiantes, con sus compañeros, como con los docentes. No sé si alguien tenga dudas, preguntas, comentarios para empezarlos a tratar, ya que ya es el fin de la presentación. Maestra, nada más, yo no he tenido oportunidad de entrar a la plataforma a ver la actividad de esta semana. Si la pudiera explicar brevemente. Escucho que alguien no sé si alguien está hablando o alguien tiene su micrófono activado. Si están hablando, por favor, serían amables de repetirme lo que dijeron porque no escuché, solamente escuché, no he tenido. Carmen dice que no ha tenido tiempo de checar la plataforma y yo tampoco para saber la actividad de esta semana, maestra. No han tenido tiempo de checar la actividad. ¿Quieren saber de qué va la actividad? ¿De qué va a tratar? Así es. Ok, perfecto. Sí, bueno, la actividad de esta semana es meramente la realización de un mapa conceptual sobre los tipos de actividades de aprendizaje de una lengua extranjera. ¿A qué voy con esto? Bueno, no sé si ya hayan tenido oportunidad de checar el documento del reading. Si no han tenido oportunidad, el reading trata los contenidos como tal, algunas opciones de las actividades que se pueden implementar. Esto es la contraparte. Con lo que están viendo ahorita de la presentación y lo que se ha visto, bueno, lo que van a leer para los que no han entrado, me gustaría que ustedes me pusieran cómo ustedes seleccionarían mediante este mapa conceptual, cómo ustedes organizarían las actividades para los estudiantes de acuerdo a las habilidades que quieren reforzar. Por ejemplo, hablando de reading. Pues a lo mejor yo en reading me gustaría hacer una actividad de comprehension questions y después me gustaría summarizing ideas. A lo mejor ya para speaking me gustaría hacer interviews. También me gustaría hacer debates. También me gustaría hacer round tables. Eso es lo único que quiero que ustedes me pongan. Todas las actividades que a ustedes se les ocurriría que serían funcionales, useful, que serían, que servirían para... Útiles. Sí, útiles, muchas gracias. Que serían útiles para desarrollar esa habilidad. Con que me pongan unas 3, 4 actividades que se les ocurran, con eso estaría bien. Nada más si trataríamos de que fueran todas las habilidades. Se pueden guiar en algunas cosas que vienen mencionadas en el texto o en esta presentación de apoyo que yo les di. Nada más que recuerden que hay que hacer algunas diferencias porque este material es para enseñar lengua española, pero como saben es más o menos lo mismo. ¿Cómo ven? No sé si quedó más o menos claro. Sí, maestra, muchas gracias. Perfecto. Mil gracias. ¿Algún comentario, chicos, chicas, que les gustaría hacer? Tengo un mensaje en chat. Muy bien, muchas gracias. Dice María del Carmen. Listo. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Algo que quedara pendiente, que ande por ahí? No se preocupen por la presentación. Yo creo que en un ratito la subo. En cuanto el video termine de convertirse, subo el video y estaría subiéndoles también esta presentación. Sí, maestra, disculpe, para la evaluación de la semana que sigue, no sé si vayamos a tener alguna guía o es todo lo que hemos visto. ¿Me podrías repetir? Es que no los escucho bien. Me quedé en una guía
que no sabe si existe una guía o... No sé, todos los temas que hemos visto. Algo que ok. nos guíe respecto a la evaluación que va a ser la otra semana, según escuché. Sí, sí, es la semana número 5. Sí, para la evaluación, yo creo que yo no manejo realmente guía de estudio porque hago un cuestionario, casi siempre lo hago en Google Forms porque es más efectivo al momento de calificar. También puedo hacerlo, generarlo aquí en la plataforma, siempre lo hago en Google Forms o en la plataforma. La cuestión es que siempre, casi siempre me tomo 4 temas. Los primeros 4 temas que hemos visto, hago preguntas sobre las lecturas y sobre las presentaciones. En caso de que no hayamos manejado ninguna presentación, serían sobre las lecturas. Los exámenes son cortitos, no son de más de 15 preguntas. Entonces, más o menos, nada más con que tengan bien presentes los temas, con que le den un repaso a las lecturas, o con que miren otra vez los videos de las explicaciones que les he dado, yo creo que con eso ya se van a familiarizar. Además de que para el examen yo les doy permiso de que consulten materiales para que puedan sacar de ahí las preguntas, porque por lo mismo las baso de ahí para que a ustedes no les sea como tan difícil recordar tanta información. Digo, dado que el carácter de la materia es muy teórico. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión, chicas, que quede flotando por ahí? Del examen no se preocupen, les prometo que va a estar muy sencillo. No, maestra, muchas gracias. Creo que quedó todo bastante claro. Ah, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, chicas, entonces, si no hay espacio para otra pregunta, para otra cuestión, les quisiera agradecer muchísimo por la oportunidad de cambiar la clase. Ayer sí ya se me fue muy difícil por cuestiones de que se me empalman los horarios, tengo muchísimo trabajo y perdón por haberles movido la clase, pero les agradezco mucho el apoyo y también les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes igual por medio del WhatsApp, cualquier cuestión que ande flotando por ahí o cualquier duda que surja de la actividad, saben que ahí los sigo atendiendo y me sigo poniendo a sus órdenes. Muchísimas gracias y que tengan bonita noche. Maestra, perdón, una Sí. última cuestión. Dentro Sí. del próximo martes no habría clase, ¿verdad? Porque es el examen. No va a haber clases, solamente Ok. el examen. Gracias. De nada. Gracias, maestra. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Gusto en saludarlas a todas. Cuídense mucho. Igual, amor. Gracias, Igual. maestra. Igual. Gracias Bye, a bye. ustedes. Gracias. Gusto en verles. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Gracias. Bye. Gracias a ustedes.